Bienvenidos mis amigos, mis amigas, Shabbat Shalom, feliz tarde que nos va a llevar al bendito Shabbat. En Asia y Oceanía ya lo estarán celebrando los que estén allí, que sin duda que Elohim bendito tendrá su pueblo en todas las naciones bajo el sol, como siempre, ¿verdad? Habrá gente sencilla, buena, justa, ¿verdad? Y gente que trate de vivir conforme a la preciosa palabra de nuestro Abba que nos guía y que nos bendice en todos los sentidos. Seguro que en todos lares hay gente que ama al bendito sea. Entonces, pues saludamos también a todos los que nos ven desde los lugares que ya saben o sabemos que nos ven, que lo muestran así los datos, como México, Estados Unidos, Chile y, y qué más, y España, por supuesto, también. Y entonces mandamos un fuerte abrazo. Yo creo que se cuenta a Puerto Rico como Estados Unidos, ¿verdad? Y mandamos un fuerte abrazo. Entonces, decirles antes de empezar, vamos a estar con Éxodo Shemot capítulo 23 y antes vamos a hacer un repaso, ¿verdad? Pero antes de eso, inclusive vamos a estar relatando cómo está el tiempo en este momento. No el tiempo profético, sino el tiempo climático. Y es que resulta que ha habido un invierno crudo, un invierno en el que ha tardado en florecer la hierba. Yo esta mañana iba a hacer un mandadito a comprar, a ultimar las compras para Pesa, y había un montículo elevado que era un parque, y en el parque estaba la hierba cortada, con lo cual me ha venido toda la fragancia al subir por la cuestecita de la hierba cortada, una sensación muy agradable. Entonces la hierba ha florecido, digamos, en la grama, pero ha florecido, ha crecido, digamos, tarde, porque en otros momentos, en otros años, ha florecido o ha germinado, mejor dicho, en enero. A la altura de enero ya estaba germinando, pero como digo, ha sido un invierno crudo y un invierno pues seco, bastante seco porque no ha llovido. Ya la gente aquí se estaba alarmando por estas zonas de si los embalses van a estar a capacidad o no. Eso están planteando las noticias aquí en España, con lo facilito que es llevar un tráiler, ¿verdad?, lleno de agua allá donde se necesite. Pero bueno, para inventar males está la gente, ¿verdad? Entonces, pues, hemos iniciado un nuevo mes. Vamos a iniciar el mes de la alegría romano. Ya mañana estamos en abril, el mes conocido como el mes de la alegría. Y también hemos empezado año, en este caso año hebreo, y ha sido un año difícil, pero en el que hemos aprendido, no lo cambiaríamos por nada, todo lo que hemos aprendido en este año, porque verdaderamente hemos aprendido muchísimo, hemos crecido muchísimo de lo que es la vida, ¿no? Porque a mí me gusta identificar este caudal no solamente como estudio bíblico, sino que es que el estudio bíblico te debe llevar a una comprensión de la vida. Nosotros hablamos de la vida más que nada en este caudal, ¿verdad? Nos gusta hablar de la vida. En ese sentido, en extender ese entendimiento de la vida, pues les aconsejo que se suscriban al caudal de mi esposa, que es Melanie Díaz, y allí van a encontrar temas de crecimiento personal, temas de lo que es, pues eso, la espiritualidad y el crecimiento personal, y va a ser de mucha bendición porque nos va a ayudar a todos a superar. Yo el último que grabó, que fue el anterior video a este que hay en nuestro caudal, yo aprendí mucho, ¿verdad? Yo la verdad que me pongo a escuchar y aprendo mucho. Y escuchando se aprende mucho. Y eso que yo hablo todos los días con ella, ¿no? Y en esos 36 minutos que dura el video, pues yo aprendí bastante. Entonces se los recomiendo. Al principio les costará más encontrar Luego le dejamos el enlace. Luego le dejamos el enlace en la descripción del video, en los comentarios, y así es más fácil que puedan acceder a suscribirse.
porque Melanie Díaz... No me deja editarlo. No, cambiarle de nombre. claro, tiene que cambiarlo de nombre porque es que resulta que hay una niña por ahí que se pone a bailar, que es Melanie y sus ocurrencias, que estarán contentos los padres de que se ponga la niñita a bailar ahí para todo el mundo. Y tiene la mar de vídeo y entonces pues por eso seguramente será más complicado encontrar a mi esposa. Pero vamos, que le vamos a dejar el enlace y va a ser de mucha bendición en lo sucesivo, ¿verdad? Es un sueño para mí, un sueño hecho realidad, porque cuando yo me casé con ella, pues fue mi fichaje estrella, ¿verdad? Y yo pues deseaba con todo mi corazón que colaborara conmigo en mi ministerio y he tenido que esperar, pero ahora me alegro muchísimo porque ella lo que es, digamos, en lo femenino, pues me completa a la perfección, ¿verdad? En todo, en la enseñanza inclusive. Entonces vamos a estar con las cosas que nos han llamado la atención ya en esta bendita semana que nos ha llevado a este bendito Shabbat. Y primero hemos reflexionado acerca de un concepto que es la ofrenda de Sedaká. Esto circula en lo mesiánico de dar la ofrenda de Sedaká, que digamos es un donativo o una ofrenda que hace un hermano a su pastor, a su guía espiritual, ¿verdad? Le da una ofrenda que la llaman ambos una ofrenda de Sedaká, que Sedaká significa justicia en hebreo. Ahora, si das la ofrenda a tu pastor, que yo no digo que no lo hagan, que pueden hacer lo que quieran con su vida, cada uno puede hacer lo que quiera con su vida. Ahora, si das la ofrenda de Sedaká, estás haciendo una obra de justicia, porque precisamente es lo que es la ofrenda de Sedaká. Estás haciendo una obra de justicia. Y si tu pastor y tu guía, cristiano o mesiánico o lo que sea, luego te dice en su discursiva, a lo largo de su discursiva, en los canales que tiene, que es por fe y no por obras, entonces, si es por fe y no por obras, ¿por qué tiene usted que hacer una obra de justicia con su pastor, una ofrenda de Sedaká, cuando él precisamente invalida las obras, las ofrendas de justicia, de Sedaká, porque no le da valor a las obras? Dicho sea de paso, y esto, la primera joya del día, las obras no hicieron hincapié en las obras y las obviaron en primera instancia los reformadores, porque las obras solo podían hacerla, habida cuenta de que tenían los recursos, solo podían ejecutar las obras la gente católica. Y entonces por eso el protestantismo, la reforma, ya no le concedió tanto valor a las obras. ¿Pero por qué? Por algo reaccionario, por un impulso reaccionario, no porque eso fuera así. O sea, no por lo que dice la palabra, no por lo que nos ilustra la palabra, porque es de dominio público que en Santiago, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento llamado, nos dice que es por obra, que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Y luego en Apocalipsis, para mayor INRI, luego en Apocalipsis dice, y pagará cada uno según sus obras. Entonces, ¿cómo es que lo descartaron los reformadores? Porque resulta que las obras solo podían hacerlas y atribuirse la gloria intrínseca de las obras, solo podían hacerlo los católicos, porque eran quienes tenían copados los recursos, los capitales. ¿Entienden? Eso como joya ya introductoria. ¿Verdad? Esto en la gracia, en la Gesed y en el poder de nuestro Elohim, que nos desvela y nos hace entender la historia, estudiar, prepararnos, etc. Bueno, entonces hay por ahí ministerios que acusan a otros ministerios de contenciosos. Por ejemplo, si nosotros obligadamente ponemos en su sitio a los ministerios,
y decimos a cada uno pues lo que está agenciándose, pues nos acusarían estos ministerios de contenciosos, ¿verdad? Bueno, pero ¿quién acusa de contencioso? Pues alguien, estos ministerios, este ministerio en particular que cito a continuación, acusa de que hay gente contenciosa porque le reprendemos a otros ministerios, y según él, solo él guarda bien el Shabbat. Entonces, ahí está la verdadera contención, porque lo contencioso no es discrepar en lo que es la discusión teológica o la doctrina, sino encabezonarte, ¿verdad? Y aberroncharte como un percebe en la roca gallega, ¿verdad? En lo que es un tema que es por cabezonería tuya, porque todos los demás ministerios guardan el Shabbat, que es el viernes a la noche, del viernes a la noche al sábado por la noche. Bueno, pues encima acusa de contenciosos. Bueno, pero si el principal contencioso eres tú, porque te encabezonas y te enrocas en que solo tú guardas bien el Shabbat y todos los demás estamos equivocados. Pero es que de los mismos creadores de esto, dicen, el otro día citan, los jóvenes con los móviles ya no saben ni escribir, cuando ellos son autores de la infame Biblia Sefer Dabar, que es pues una chapuza en toda regla, porque ni sintácticamente ni ortográficamente tiene sentido haberla hecho. Eso lo hicieron en una mala noche. Y saltan con que los jóvenes con los móviles, ¿verdad? Para burlarse un poco, no burlarse, sino digamos que distanciarse de esos jóvenes que están con los móviles todo el día y que no saben ya ni escribir. Oiga, pero si los primeros que no sabéis ni escribir sois vosotros, amigos, ¿qué estáis contándome? Ni sabéis español ni sabéis inglés, ninguna de las dos. Bueno, entonces, ¿todo esto por qué pasa? Esa ignorancia, ¿por qué se da? Esa ignorancia de no saber leer ni escribir y, sin embargo, llamar la atención de que los jóvenes se están retrasando mentalmente porque están ocupados en el móvil. Bueno, ¿y tú qué sabes lo que están buscando en el móvil? A lo mejor están buscando estudios de geografía, de historia, de lingüística. ¿Tú qué sabes? Ahora, lo que ya no tiene vuelta es que ustedes sí escriben, sí se expresan, pero no saben ni expresarse ni escribir. Ahora, ¿por qué se ha llegado a esta ignorancia? En la cual, por cierto, hay ministerios que que son escritores, pero que no saben escribir. Y por mucha gente que tengan detrás para hacerle los arreglos, no saben escribir, ni sintácticamente, no pueden organizar frases, se equivocan, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ha llegado esta ignorancia? Y encima, como la ignorancia es atrevida, a ponerse en la palestra de los ministerios que están más en boga actualmente en cuanto a Internet. Porque se ha legitimado la ignorancia. Se ha legitimado la ignorancia. Y esto ha sido ya, vamos, al máximo en el cristianismo. Se ha legitimado la ignorancia. Con versos como cuáles. Fíjense ustedes cómo se ha intentado legitimar la ignorancia. Primer verso que vamos a ver hoy, 1 Corintios 2.2, en esta previa. 1 Corintios 2.2. Esto es un clásico con el cual han legitimado la ignorancia que es rampante al día de hoy entre los creyentes y ministradores de la Biblia. 1 Corintios 2.2 dice: porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Yahshua HaMashiach, a Jesucristo, dice esta versión, y a este crucificado. Pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Por eso, cuando le hablas de puntos doctrinales a un evangélico, a un protestante, al final te dicen, pero hubo uno que murió.
Esa es la conclusión. ¿Por qué? Porque les han enseñado, les han lavado el cerebro, mal situándoles versos como este. Me he propuesto no saber nada sino a Jesucristo crucificado. Miren, esto lo dice Shaul porque la dialéctica de ese tiempo era talmúdica, ¿vale? Que era aparte de la Torá, aparte de lo que llamamos Biblia. Entonces eran cuentos de camino, estupideces judaicas. Y Shaul Pablo no quiere ponerse a discutir sobre leyes halágicas talmúdicas, que eran cuentos de camino, de metamorfoseo, de cosas que cambiaban de forma, de que un árbol le dijo a un río, ¿verdad? Estupideces, y encima sin moraleja, ni metáfora, sino que eran estupideces, sin trascendencia ninguna. Y entonces, claro, por eso dice Shaul, dice, me he propuesto no saber nada, claro, nada de lo que vosotros sabéis, excepto a Yahshua HaMashiach y a este crucificado. Claro, es lo mismo que si yo me pongo a hablar con un biólogo molecular. Un biólogo molecular. Hombre, pues me he propuesto no saber nada. ¿Por qué? Porque es que no me llama la atención para nada, no tengo que entrar en esa especificación. Además, que Shaul Pablo ya venía de vuelta, porque Shaul Pablo era más ilustrado que los judíos de la época. Sabía más de Talmud que ellos, pero dice, mira, me he propuesto no saber nada. En otras palabras, luego lo dijo de otra manera, todo lo tengo por basura. Es otra manera de decirlo, una analogía. Pero claro, con esto han lavado el cerebro de la gente y dicen, no, hubo uno que murió, entonces Jesucristo crucificado, y por eso los que llegamos a las iglesias evangélicas queriendo aportar el nombre apartado, Yahshua HaMashiach, pues te decían que Dios reprenda al diablo, te decían, que Dios reprenda al diablo, claro, porque hubo uno que murió, como hubo uno que murió, ¿verdad? Pues ya está, ya para qué vas a investigar más. Bueno, eso por ahí. Ahora, un poquito de humor. Resulta que este mes, hace pocos días, en el supermercado, en una gran superficie, veo a una cajera que está atendiendo a un viejo. 80 años por lo menos había en su haber, ¿vale? Este viejo yo lo miro y digo, mira, Mario Vargas Llosa, porque canoso así, pero la cara torcida ya vamos, que te arrimas a él y te puede soltar un moco al hablar, fácilmente, porque era bien viejo, ¿vale? Bueno, pues intenta filtrear con la muchacha, intenta ligársela, una jovencita de 35, 38 años, vamos, jovencita, una mujer, pero es que el tipo tenía 80 años por lo menos. Y ya digo, de estos viejos que con la cara torcida o ahuecada ya, seguramente de usar dentadura. Y está allí, oye, acosando a la muchacha. ¿Que a qué hora salía? Le pregunta. ¿Que a qué hora salía? Le pregunta el viejo a la muchacha. Oiga, esto es acoso. Claro, si llega a ser un joven que está buscando pareja, sí lo tratan de acosador, allí mismo. Allí mismo la chica lo denuncia por acosador. Pero claro, como es un viejo carcamal, nadie dice nada. Oiga. Bueno, pues esas situaciones se dan también. Luego otro ministerio, otro clásico. Él dice que para hablar de la fortaleza mental toma la figura de los paralímpicos, de los deportistas que tienen alguna deformidad o minusvalía, supuesta minusvalía, y ejercen deporte, ¿verdad? Estos son los paralímpicos. Y él se apoyaba en estos para hablar de la fortaleza mental. Y dice, pero fíjense ustedes la hipocresía, yo de verdad no tengo por dónde cogerlos. Yo, vamos, luego dicen que si insultas, luego dicen que si criticas, que si reprendes, que si exhortas, pero es que no hay otra manera de referirte a ellos. Fíjense. Dice este ministerio, dice, antes a estos paralímpicos los veíamos
en el mundo. O sea, que cuando estaba en el mundo es cuando veía a los paralímpicos, ¿verdad? Pero ahora ya no, ahora obviamente ya no, porque ahora ya no está en el mundo. En el mundo es donde veía a los paralímpicos, ¿verdad? Oiga, ¿por qué eres tan hipócrita? ¿Por qué eres tan hipócriita? Si mirar a los paralímpicos o inclusive ver deporte no es malo, y menos ver a los paralímpicos. De hecho, el futuro del deporte tenía que ser que ganaran dinero los paralímpicos en vez de los que derrochan, ¿verdad? Dice, no, antes lo veíamos los paralímpicos, ahora ya no, ahora ya no. Entiéndanme, estoy poniendo el ejemplo, dice este ministerio, ¿no? Entiéndanme, es que estoy poniendo el ejemplo de que antes lo veíamos, los de los paralímpicos. Es para ilustrar el ejemplo que estoy poniéndolo, pero que ya no lo veo, ¿verdad? ¿Cómo pueden ser tan hipócritas? ¿Cómo pueden ser tan hipócritas? Esto me recuerda a cuando incursé por la iglesia evangélica de Asambleas de Dios y le dijimos al pastor, bueno, pues es que después del culto, pues nos vamos con sus ovejitas de él, que estaban ya de años, que eran los primeros que jugaban al billar. Y entonces le dijimos, pues nos vamos y jugamos al billar con ellos. Y entonces me dice, ¿y qué es el billar? Oiga, que es que era tan inocente y tan inmaculado que no sabía lo que era el billar, porque el billar era mundo. Bueno, pues este mismo ministerio, no el ministerio de mi iglesia evangélica, en la que yo estuve desde los 21 a los 24 años, sino este del que vuelvo a hablar, que es mesiánico, el de la fortaleza mental y el que dice que antes es cuando veía a los paralímpicos, ahora ya no, porque eso era cuando estaba en el mundo que veía a los paralímpicos. Dice, quien está mal, dice textualmente, quien está mal no está en la Torá, porque la Torá es bendición. Fíjense ustedes el razonamiento, Fíjense ustedes, protectores del sistema, por supuesto, esto es emblemático de los protectores del sistema, los guardianes del sistema, los custodios, para que nos entendamos. Ya si han leído el libro de Enoch, ya enlazan una cosa con otra. Entonces, pero resulta que esto lo cita el roedor, que ha estado 2 veces enfermo de muerte predicando Toraya. No les estoy hablando de hace 20 años cuando era cristiano y no tenía las cosas claras. No, ahora supuestamente que las tiene claras, predica lo que predica hace 12, 15 años y ha estado 2 veces enfermo de muerte. Pero no escarmienta. No escarmienta y entonces manipula de esta manera. Quien no está mal no está en Torá porque la Torá es bendición. ¿Pero qué me estás hablando tú? ¡Quítate la viga del ojo! ¡Quítate la viga del ojo! Porque estás 2 veces enfermo de muerte predicando Torá. Y más veces que te vas a enfermar. Porque eres un hipócrita. Y la hipocresía enferma. Es lo primero que enferma. Bueno, hasta ahí la intro. Vamos allá con Éxodo Shemot capítulo 23. Dice en el 23:1, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, dice, no repetirás falsos rumores, no unas tus discursos con los del perverso ofreciendo testimonio de perjurio. Ojo con esto. Falsos rumores son inventar males. 3 años a esta parte, ya nos conocemos, no hace falta decir más. Ahora, lo que hay que tener cuidado es en no unir nuestros discursos con los del perverso ofreciendo testimonio de perjurio, porque a mí me ha tocado que porque la situación no fuera tensa, en este caso, por ejemplo, cuando mi mamá estaba malita, no quería que la situación fuera tensa, entonces salían noticias infundadas de falsos rumores en la televisión y entonces
te hablaban de que era verdad, de que estaba pasando lo que estaba pasando y que los males no se los estaban inventando. Y tú, por no volver tóxica la situación, asentías, dabas la razón y decías, sí, es verdad. Si es que cualquier día le salen patas a las montañas y se trasladan al corazón del mar, ¿verdad? O cogen el bazooka. Las montañas, le estoy hablando. Es tremendo, es tremendo. Y hay que tener mucho ojo con esto, porque se puede embadurnar uno de mala manera. No sigas a la turba por ser mayoría cuando hace algo que es malo, y no permitas que la presión popular te incline en ofrecer testimonio por cualquier causa si el fin es pervertir la justicia. Precioso. La Torá no tiene precio. La Torá es lo mejor, lo más elevado que se le ha dado al hombre, porque aquí de lo que trata es de justicia. No te inclines a la mayoría, sino inclínate a lo que de verdad es justo. Esto no han sabido hacerlo desde las cortes, no tanto desde lo judicial, sino inclusive desde la gente que ha legitimado o ha tratado de legitimar con Biblia cosas que no son. Porque a esto las sociedades cosmopolitas, a inclinarse a la mayoría y defender a la mayoría solo porque son mayoría, cuando el tema de la mayoría y lo que defienden es injusto, no justo, a esto le llaman las sociedades cosmopolitas, y más al día de hoy, valor de densidad. Valor de densidad. Una cosa es injusta, sí, pero si la mayoría está con esa cosa que es injusta, la dejamos tal y como está. Eso es valor de densidad. Eso es contrario a la Torá, contrario a la Biblia. Esto lo pueden defender gente que sea atea o gente que no tenga principios basados en Biblia. Pero si la gente quiere tener principios fundamentados en Biblia, no puede achacar valor de densidad para favorecer siempre a la mayoría, aunque la mayoría obre con injusticia. Luego, acerca de lo que es perjurar, también, hablando del perjurio, de irte en el discurso, ¿verdad? Sin comerlo ni beberlo muchas veces, por la deriva de las cosas, para no volver tóxicas las situaciones, entras en perjurio. Y el perjurio es un vicio de amarillismos de hombres sensacionalistas y afeminados folclóricos de este siglo. Cuando tú te metes en el perjurio, tú incurres, te adhieres a esa masa enfermiza, a ese hombre inicuo globalizado, que es un amarillista, sensacionalista y afeminadamente folclórico. ¿Folclórico por qué? Porque no le importan más que las costumbres. No le importa la justicia, no le importa la verdad, le importa nada más que las costumbres, porque es un folclórico, una energía femenina. Bueno, entonces vamos con el verso 3, dice, ni tampoco mostrarás favoritismo al pobre en su disputa. O sea, ojo con esto, porque esto también es importante. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama, a ver si recuerdo el nombre, demagogia. Ser un demagogo es irte siempre a favor del pobre. Ojo, porque de eso está el mundo lleno, políticos, que supuestamente son para favorecer al pueblo, dícese, izquierda, extrema izquierda. Pero eso tampoco es lo correcto. Ni tampoco mostrarás favoritismo al pobre en su disputa. No, 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 no. Tienes que ser imparcial, como bien impugnaría luego Santiago en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, que perfeccionaría esta Torá, porque seguro que leyó primero, antes de escribir Santiago, leyó Éxodo 23.
Si te encuentras el buey o asno de tu enemigo extraviado, lo devolverás a él. O sea, es tu enemigo, pero como le va a dar la vida en ello porque es su recurso para vivir, entonces no le amargarás la vida a tu enemigo, no lo echarás abajo, no, le ayudarás. Porque si ves al asno, dice, si ves al asno que pertenece a alguien que te odia, caído debajo de su carga, no pasarás de largo. Ojo a esto. Es que hay gente que hace leña del árbol caído, que pisa el cuello si alguien se cae, ¿verdad? Cainitamente. Pero la Torá nos manda así. Dice, si ves el asno que pertenece a alguien que te odia, caído debajo de su carga, no pasarás de largo. ¿Por qué? Porque es su sustento. Sino que irás a ayudarle a librarlo. A librar el asno y a que el hombre, aunque sea tu enemigo y te odie, pueda retomar su buena economía, su vida, ¿verdad? Sin que entre en debacle. ¿O es que quieres la ruina de la gente? No hay que querer la ruina de la gente. Es diferente a esperar el juicio de Elohim, eso sí, pero el juicio de Elohim es súbito. Pero lo que no se puede desear impíamente es que las vidas sean tormentosas. Eso no es así. No negarás a nadie justicia en un pleito simplemente porque es pobre. Exactamente, esto es la otra cara. Si es pobre ya no lo defiendes. Oiga, y precisamente, fíjense cómo es la cosa, que incluso hoy, si no tienes abogado para pagar, te asignan uno de oficio, pero el de oficio siempre va a ser de peor nivel que el que puedes pagar, o se supone, ¿no? Entonces, la gente no tiene para pagarse un abogado, ni siquiera para que lo defienda bien. Tiene que esperar el susodicho que le acusan de una infracción a que le asigne el Estado un abogado, porque él no tiene. ¿Por qué? Porque es pobre. Bueno, y gracias que se lo asignan. Mantente alejado del fraude y no causes la muerte del inocente y justo. Cuando te vas al fraude estás causando la muerte del inocente y justo. ¿Por qué? Porque tu fraude implica que el justo y el inocente viva peor. Porque yo no justificaré al perverso. No recibirás soborno, porque el soborno ciega los ojos del que ve y pervierte la causa del justo. Soborno no es solamente un regalo, sino un regalo a cambio de cambiar tu opinión, ¿verdad? Recibir regalo no es necesariamente malo, pero cambiar tu opinión por el regalo sí. No oprimirás al extranjero, porque tú sabes cómo se siente el extranjero, puesto que fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Entonces, ¿por qué la gente aborrece tanto la Torá? Es mi pregunta. Por 6 años sembrarás tu tierra con semilla y puesto que fuiste... No, dice, por 6 años sembrarás tu tierra con semilla y recogerás en la cosecha. Pero el 7.º año la dejarás descansar, la dejarás en barbecho para que produzca más. Y yazca baldía para que el pobre de entre tu pueblo también pueda comer. Y además, al siguiente año te va a producir más. Y lo que ellos dejen, lo que los pobres dejen, los animales salvajes en el campo pueden comer. Hasta de los animales salvajes se ocupaba la Torá. Ahora, ¿qué me están contando ahora? De que Dios es un villano, de que no tiene respeto por los animales. Lean, primero lean y luego saquen conclusiones, amigos. Haz de entre tu pueblo, pueda comer, haz lo mismo con tu viña y tu olivar. Por 6 días trabajarás, pero en el 7.º día descansarás, para que tu buey y asno puedan descansar. Hasta se ocupa del buey y del asno. Oiga. Y el hijo de tu esclava y el extranjero sean renovados. O sea, que si tú guardas Shabbat
y dejas descansar la tierra y tu servidumbre, vamos, en este caso los animales que te sirven, que trabajan para ti, ¿verdad? El extranjero y la esclava son renovados. O sea que tu nación va a más. Lo que Elohim te ha dado, tu hacienda, digamos, va a más. Y dentro de tu hacienda, si hay extranjero, va a más, se renueva. Y si hay esclavo o esclava, va a más. Descansarás para que tu buey y asno puedan descansar, y el hijo de tu esclava y el extranjero sean renovados, ¿verdad? Presta atención a todo lo que yo te he dicho. Ya, bueno, no hay que decir, aunque, claro, como ven fallas por todos lados, hay que explicarlo. El hijo de tu esclava y el extranjero ya sabemos, ¿verdad? Es el primero en decir Elohim, extranjero fuiste tú, por lo tanto no maltrates al extranjero. Y el hijo de tu esclava, esclava era una concubina, ¿verdad? Era una concubina y la esclavitud no es como luego la conocimos en el colonialismo, sino que el esclavo quedaba a recaudo como un familiar, tenía los mismos derechos. Dice el verso 13, presta atención a todo lo que yo te he dicho, no invoques los nombres de otros dioses ni aun sean escuchados pronunciados de tus labios. Aquí hay que notar que no es lo mismo invocar que pronunciar. Invocar es invocar en el sentido de que es el ser superior lo que estás llamando, ¿verdad? Entonces, si lo llamas al ser superior por un nombre que no tiene, pues eso sí es incorrecto. Pero pronunciar, todos pronunciamos, lamentablemente, todos pronunciamos nombres incorrectos. Por ejemplo, si tú le mandas a alguien cerrar el grifo o abrir el grifo, grifo es un demonio de la mitología. ¿Entienden? De eso está pues todo el léxico plagado, lamentablemente, como digo. Pero es así, lo que te está diciendo es que no invoques, en el sentido de que no tomes como ser superior algo que no lo es, ¿verdad? 3 veces al año tienes que observar una festividad para mí. Guarda la festividad de Matzá por 7 días como yo te ordené, que es panes sin levadura. Tienes que comer Matzá, panes sin levadura, en el tiempo determinado en el mes de Abib, porque fue en ese mes que saliste de Egipto. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Esto implica también, esto de no presentarse ante Elohim con las manos vacías, una ofrenda diaria durante Matzot, durante los panes sin levadura. Esa ofrenda diaria, no presentarse con las manos vacías, puede ser una oración o puede ser grabar un vídeo de enseñanza, por ejemplo, ¿no? Yo doy ideas para que la gente se desenvuelva. Sigue la festividad de la cosecha. Todas estas fiestas están en Levítico 23, pueden ustedes leerlo a más detalle. Dice, los primeros frutos de tu esfuerzo que hayas sembrado en el campo, y por último la festividad de recogida al final de año, cuando recojas del campo el resultado de tus esfuerzos. 3 veces al año todos tus hombres aparecerán delante del patrón Yahweh. No ofrecerás sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni dejes que la grasa de mi festividad, todo esto es una celebración de la salida de Egipto. Nosotros celebramos al Mashiach. Dice, no ofrecerás sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni dejes que la grasa de mi festividad permanezca toda la noche hasta la mañana. Traerás los mejores primeros frutos de tu tierra a la casa de Yahweh tu Elohim. No cocerás un cabrito en la leche de tu madre, que no significa que no puedes comer una hamburguesa con quesito, sino que no cuezas al cabrito en el calostro, que era la leche materna, ¿verdad? Esto apúntenlo porque es importante para que ya dejen de marear con eso, ¿verdad? Bueno, yo estoy enviando un ángel delante de ti para guardarte en el camino y te traiga al lugar que yo te he preparado. Está hablando, el ángel es el mensajero que iba a estar delante de Moisés, ¿verdad? O que al final Moisés iba a descubrirlo, que es Yehoshua, que es Josué, porque es quien va a introducir al pueblo a la tierra prometida. Dice, presta atención
a él, escucha lo que él dice y no te rebeles contra él. Le está hablando Moisés al pueblo al respecto de Josué, del líder por venir, y Josué, porque él no perdonará ninguna obra de maldad tuya, puesto que mi nombre reside en él. Ahora, por supuesto, por extensión, el nombre de Yahweh está sobre Yahshua, ¿verdad? Contiene la ya poética y profética. Yahshua es de quien habla, ¿verdad? Por extensión ya y por extensión hecha perfecta. Habla de Yahshua HaMashiach, que es quien de verdad nos va a introducir en la tierra prometida tal cual. Entonces dice que su nombre está en él. Dice, mi nombre reside en él, ¿verdad? Por eso dice luego el Mashiach, yo le he dado a conocer tu nombre. ¿Por qué nos da a conocer el nombre de Yahweh? Porque él lo tiene, él lo porta, en él reside, ¿verdad? Esto pueden verlo a más detalle en Isaías 43:5 y Juan 1:23. Pero si tú escuchas lo que él dice y haces todo lo que yo te diga, entonces está hablando de Yahshua HaMashiach, fíjense, aquí es donde dice, fíjense qué hermoso, dice, entonces yo seré un enemigo a todos tus enemigos y adversario de tus adversarios. Esto es precioso, tener de parte al Elohim viviente. Cuando mi mensajero, cuando mi ángel vaya delante de ti y te traiga a los Emorí, Ití, Pericí, Kenaní, Jibí, Yebusí, yo terminaré con ellos. Ahí está, con Josué primero y ahora ya, por extensión perfecta, a Yahshua HaMashiach. No adorarás a sus dioses, de los cananeos está hablando, ni los servirás ni seguirás sus prácticas. Más bien los demolerás completamente y destrozarás en pedazos sus estatuas de piedra. Servirás a Yahweh tu Elohim y él bendecirá tu comida y tu agua. Yo quitaré la enfermedad de entre ustedes. Por cierto, esto de romper las estatuas y las escayolas, que las vamos a ver a mansalva en Semana Santa, lamentablemente, esto hoy en día sería inviable. ¿Por qué? Porque la gente interpreta que también es arte. Entonces creen que son obras artísticas y de patrimonio, con lo cual ya hay creyentes incluso que lo toman así, a las imágenes, como patrimonio cultural. Entonces ya es inviable, porque no se van a poner de tu parte para romper las estatuas y las escayolas ni los mismos creyentes. Así que hoy eso ya tiene poco sentido. En tu tierra las mujeres, dice en el verso 25, te servirás a Yahweh tu Elohim y él bendecirá tu comida y tu agua. ¿Verdad? Qué bonito. Yo quitaré la enfermedad de entre ustedes. Qué bonito. Así que ya sabemos cómo sanarnos. En tu tierra las mujeres no abortarán ni serán estériles y vivirás el lapso completo de tu vida. Vivir el lapso completo de tu vida es que desde que te toque hasta que te toque, tú vives una vida alegre, feliz, en shalom, en paz, en tranquilidad, y cuando te llegue, pues te llega, pero que no vives cosido de dolores ni en aflicción, ¿verdad? Siempre y cuando guardes la Torá que Elohim te está sirviendo. Yo enviaré terror de mí delante de ti, echando confusión sobre todos los pueblos donde entres. Ellos mismos se van a matar solos, ellos mismos se van a buscar la perdición entre ellos, con sus pactos y sus intrigas. Y yo haré que tus enemigos te vuelvan las espaldas. Esto es precioso. Porque cuando un enemigo te da la espalda, entonces es cuando puedes partirle la crisma. En otras palabras, ¿verdad? Vamos, estamos hablando espiritualmente, ¿verdad? Pero es así. Cuando el enemigo te da la espalda, cuando se quiere desentender de ti porque no puede parar a tu lado, pues ahí es donde tú puedes cerciorarte y asegurar tu victoria, ¿verdad? Como es el título de hoy, de la victoria gradual. Yo enviaré avispas delante de ti para echar al Ebeo, al Cananita, al Eteo delante de ti. Aquí se inspiró Juan Luis Guerra para hacer esa célebre bachatita, ¿verdad? Yo no los echaré en un año, ¿verdad? No los va a echar en un año, pero ¿por qué? No porque no quiera,
sino porque busca nuestro bien. Entonces no va a hacerlo inmediatamente, sino que va a buscar nuestro bien. Va a ocuparse en que unos enemigos y otros, en este caso animales salvajes, no se multipliquen. Yo no los echaré en un año, lo que causaría que la tierra se volviera desolada y los animales salvajes serían muchos para ti. Yo los echaré delante de ti gradualmente. Ahí está la victoria gradual, hasta que hayas crecido en número y puedas tomar posesión de la tierra. Yo pondré tus fronteras desde el mar de Suf hasta el mar de los filisteos y desde el desierto del río Éufrates, porque yo entregaré los habitantes de la tierra a ti. Está hablando con esa generación, no con otra. Eso no tiene nada que ver con 1948 ni nada de eso, está hablando con esa generación. Y tú los echarás de delante de ti, con la generación que iba a venir, que iba a ser la posterior a Josué, la que Josué iba a formar, por así decirlo, la que se iba a formar bajo el liderazgo de Josué, de Yehoshua. No harás pacto con ellos, con los cananeos, ni con sus dioses. Ellos no vivirán en tu tierra, ni los cananeos, ni sus dioses. De lo contrario, ellos te harán pecar contra mí, entrampándote para servir a sus dioses. Que Elohim nos ayude a de ninguna manera tener parte ni suerte con lo que son otros dioses, otras invocaciones y las injusticias de las que hemos estado hablando al principio, no tener parte con las injusticias sociales, ¿verdad? Sino siempre defender la verdad, no a la mayoría, y lo que es justo y lo que es verdad. Así que, pues, eso es lo que es la integridad delante de Elohim, y eso es lo que Elohim defiende, ampara y fortalece. Así que, pues quédense en Shalom en este bendito Shabbat, gócense, coman, beban, rían, abrácense mucho, bésense mucho, estén en Shalom, en tranquilidad, paz, sosiego, bienestar, ensanchen sus tiendas, preparen sus estacas para mayores ensanchamientos que seguro que vienen, ¿verdad?, de parte de Elohim, en estos días y en los venideros. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos. Shalom, shalom, gracias.